terminado la búsqueda de información sobre las lenguas que nos rodean, ahora vamos a pasar a presentar desde nuestro país, el País Vasco, hasta más genéricamente otros países que nos rodean, pues las lenguas que se hablan en esos países. En la definición, hay muchas teorías relacionadas con el supuesto origen del euskera, pero ningún lingüista ha podido emparentar no ha podido emparentar esta lengua con ninguna otra lengua actual o histórica. Es una lengua aislada y se considera la única superviviente de Europa occidental moderna. Ahora vamos a pasar al número de hablantes del euskera. Es lengua cooficial desde 1982 en el País Vasco. En la actualidad unas 850.000 personas lo hablan, pero con dificultad, y en Francia lo hablan 80.000 personas de los 124.000 habitantes del País Vasco francés. Incorporación de nuevas lenguas en el País Vasco. Como ya hemos visto, últimamente están viniendo muchos inmigrantes, y los inmigrantes están trayendo sus lenguas autóctonas de sus países. La primera oleada de los inmigrantes fue a causa de la revolución industrial de Vizcaya. La segunda oleada de inmigrantes se produjo hacia España, que vinieron desde sus países en busca de trabajo. Y los 98.524 inmigrantes empadronados en Euskadi a fecha 1 de enero de 2007 pertenecen a más de 77 países diferentes. Uso de las lenguas en el País Vasco. Se hablan dos lenguas, el castellano o el español, que se dio a conocer en el siglo XIV y viene del latín vulgar, y luego el euskera o vascuence. Luego en otras lenguas en el País Vasco, el castellano y el euskera se dieron a conocer en el año 80. La segunda lengua más conocida es el francés y la primera el inglés. Y los inmigrantes han traído sus idiomas autóctonas y cada vez se han hecho más conocidas el chino y el árabe. Luego la educación, el modelo A es todas las asignaturas en castellano menos el euskera. Por ejemplo, la Asunción. El modelo B son todas unas asignaturas en castellano, otras en euskera, y por ejemplo el Mary Ward. Y luego el modelo D, todas las asignaturas en euskera menos el castellano, como el Liceo Asura. Y el modelo X, todas las asignaturas en castellano, y no hay asignatura de euskera, pero para los alumnos que residen temporalmente en el País Vasco. Y modelos de colegios con idiomas extranjeros como lengua vehicular. Ahora vamos a hacer una conclusión sobre esto, y en nuestro grupo hemos concluido que el euskera está evolucionando año tras año, pero todavía tiene mucho terreno que recorrer para ser una lengua generalizada en todo el País Vasco y también más conocida en el resto del mundo, porque ahora mismo mucha gente lo conoce, pero en el día a día no lo utilizan, o solo lo utilizan para trabajar y cosas así. Por eso mismo hemos hecho esta conclusión, para informar a la gente de que el euskera es una lengua tan importante como el español, y por eso no hay que menospreciar una lengua tan reducida como es esta. Y ahora vamos a dar paso al siguiente grupo que han presentado unas compañeras nuestras, y es sobre la lengua oficial de todo el Estado español, que es el castellano. A partir del bilingüismo en el País Vasco que han analizado nuestros compañeros, ahora hablaremos sobre el castellano y nos centraremos en los dialectos de esta lengua. El castellano y el español son términos utilizados para denominar un mismo idioma. Lo de origen, que fue de Castilla, se denominó también español cuando pasó a ser lengua oficial de España. Es una lengua derivada del latín, del grupo de las lenguas romances,
que pertenece al conjunto itálico dentro del conjunto indoeuropeo. Es la lengua oficial de España y de las naciones de Sudamérica. Tiene entre 400.000 y 500.000 millones de hablantes en todo el mundo y es una lengua de continuación del latín hablado en la calle o del latín vulgar después del siglo III. Con la historia podemos decir que el reino de Castilla tuvo una expansión tanto política como económica y por lo tanto el castellano también mejoró en aquella época. Alfonso X, el sabio, que nació en 1252 y murió en 1285, se interesó por la lengua de su reino, que fue el castellano, y hizo de esta, del castellano, que fuese escrita para dictar leyes y redactar libros. Que antes se hacían en latín y ahora se pasó a hacerlos en castellano. Entonces, en el siglo XIII apareció el primer manuscrito en texto literario escrito en castellano, que fue el poema del Mío Cid, cuyo manuscrito se conserva desde el siglo XIV. En el siglo XV, los reyes católicos, con la unificación religiosa, política y lingüística, hicieron la expulsión de los gitanos, moriscos y judíos, y con esto las lenguas romances empezaron a perder importancia y el castellano creció a nivel mundial. La extensión geográfica del castellano en la actualidad es la lengua oficial de 21 países y entre ellas está España y muchos de otros países sudamericanos como Paraguay, Uruguay, Perú, Chile, Bolivia, etc. También se habla en los Estados Unidos, en algunos puntos de Marruecos y en Sáhara y en Guinea Ecuatorial. En los dialectos del español tenemos dos grupos, los meridionales y los septentrionales. Los septentrionales son hablados en la mitad norte peninsular y dentro de ella están el castellano aragonés, hablado en Aragón y España, el riojano, hablado en Rioja, el castellano churro, que se habla en cierta parte de Valencia. El bable o el asturiano es una lengua autóctona específica de Asturias. Los meridionales son hablados en la mitad sur y dentro de ella están unos rasgos comunes: el yeísmo, el seísmo, que se repite el sonido S, el ceceo, repetición de la C, las diferencias de las vocales cerradas y abiertas. Los dialectos meridionales son el leonés, el andaluz, el extremeño, murciano y el canario. Las características del castellano es muy similar a la de otras lenguas romances y tiene como característica principal que es un idioma derivado del latín y utiliza el alfabeto latino. Tiene letras especiales como las vocales con acento agudo y la ñ. Debido a las cantidades de formas que tuvo este idioma, es casi perfectamente fonético y es por ello que es muy fácil de aprender este idioma. Las grafías, existen varias grafías que se consideran correctas en este idioma y la pronunciación depende de la ubicación, porque hay muchas regiones que son bilingües, entonces eso afecta a la pronunciación. También las diferencias socioculturales influyen mucho en la pronunciación. Y la Real Academia Española, o la RAE, es una institución cultural con sede de Madrid. Fue fundada en 1713 por
Juan Manuel Fernández Pacheco, que tenía con el objetivo de fijar las voces y vocablos de la lengua castellana y elegancia y pureza. Y el lema de la RAE es limpia, limpia, fija y da esplendor. Luego, la evolución y el estado actual del castellano es lengua oficial de 21 países, como bien hemos dicho antes, de España, de Argentina y de muchos otros países más, y es la lengua más hablada entre los idiomas romances. Como bien podemos ver, se ha extendido mucho este idioma y es por eso que no solamente se habla en España, y ahora pues, vamos a ver en el trabajo que han hecho otras compañeras cómo se ha extendido a otros lugares. Hola, buenos días. El tema que vamos a tratar ahora es el español en América y en otros países. Hablaremos sobre su origen, extensión y número de hablantes, evolución de los hablantes hasta hoy en día, así como la política lingüística y sus características. Empezando por el origen, el español, o también llamado castellano en España, es una lengua romance del grupo ibérico. El primer texto literario escrito que apareció fue el poema de Mío Cid. Y uno de los grandes impulsores de este idioma ha sido Cristóbal Colón, con su descubrimiento a América en una fecha muy importante de 1492. Otro de los grandes impulsores y conservadores de esta lengua ha sido la RAE, Real Academia Española, fundada en 1713. Ahora, pasando a la extensión y número de hablantes, datos según el 2009, hablantes nativos alcanzan los 400 millones de hablantes. Esta lengua es oficial en 21 países, más España. En el continente americano son 19 países y en el continente africano solo Guinea Ecuatorial. En otros países donde se habla pero no es oficial son en Filipinas, Guyana y Estados Unidos. Este último es el segundo idioma de número de hablantes y es la lengua extranjera más solicitada en la enseñanza y universitaria. Evolución del número de hablantes. El idioma español es la tercera lengua más grande del mundo, con 400 millones de hablantes. A partir del siglo XV ha tenido muchos cambios y en el año 1978, con la Constitución española, fue un gran paso para el español. Luego, características. En una gran parte de América del Sur, allí no existe la segunda persona del plural, ahí se usa el ustedes. Y tampoco no se usa el pretérito perfecto compuesto, ahí se usa el indefinido o el pretérito perfecto simple. Luego también ahí se hace, como en Andalucía, el seseo y el yeísmo. Y luego también el ceseo también. Y también se confunden la Y y la I. Como hemos visto en los tres carteles, primero hemos empezado con el País Vasco, nuestro país natal, luego el castellano, el Estado, y ahora hemos especificado dónde está el español en todo el mundo. Y ahora vamos a continuar con lenguas del Estado francés, que es nuestro Estado vecino y su grupo, que lo va a explicar. Después de haber visto estos idiomas que acabamos de ver, no hay que olvidarse del idioma francés, que está relacionado con otros 4 idiomas diferentes, pero el único oficial es el francés debido al centralismo, como son el bretón, el occitano, el corso y el euskera, pero ahora mismo nos vamos a centrar en los 4 primeros y el euskera lo dejaremos al siguiente grupo. El francés es la lengua romance oficial de Francia. Tiene aproximadamente 200 millones de hablantes y el Estado francés empezó a ser poblado por los galos a partir del siglo VII a.C.
los cuales hablaban idiomas celtas pero sin escritura. Esos idiomas y otros hablados en la antigua Galia fueron desapareciendo con la colonización romana y la implantación del latín. Y durante mucho tiempo el idioma hablado en el norte de Galia fue un latín más o menos evolucionado. El latín antiguo fue convirtiéndose en francés entre los siglos VI y IX, y poco tiempo después apareció una literatura escrita y con la cual aparecieron nuevos textos literarios que con ellos fue desarrollándose y diferenciándose cada vez más del latín, y poco a poco fue convirtiéndose en idioma oficial el francés. Y el francés antiguo se fue consolidando a partir del siglo XI. Y bueno, los dialectos del francés son los hablados en el francés de Bélgica, el francés de la Guyana, el francés metropolitano, el francés de Quebec, el francés de Suiza y el criollo antillano. Luego la siguiente lengua que no es oficial es el bretón, y es un idioma con origen céltico y tiene aproximadamente 400.000 hablantes, y el origen del bretón está en la colonización bretona, y tiene 4 dialectos que son el vanetés, el calvaltés, el teonés y el tregonés. Y podemos decir que en nuestro cole, en tercero de la ESO, hicimos un intercambio con alumnos de un colegio bretón, y que tenemos pues cierto conocimiento con esa lengua, aunque sea un poco, y que podemos saber que en las tiendas cerca del pueblo y así sí que se habla el bretón, pero no está muy expandido por toda Francia porque no es una lengua oficial, como por ejemplo el vasco en el País Vasco. El occitano es una lengua romance y tiene 2 millones de hablantes. Se habla en el sur de Francia, en Italia, en los valles occitanos de los Alpes piamonteses y en el Valle de Arán, es una lengua que tiene carácter cooficial y se habla junto al castellano y el catalán. Luego el corso es un conjunto de dialectos toscanos divididos en 2 dialectos, el crismontano y el outromontano. Se habla en Córcega y en la región italiana. Tiene 340.000 hablantes y tiene oficialidad en la región francesa de Córcega. Es una lengua romance por su gran parecido, no se considera una lengua romance por su parecido al dialecto toscano. Y tiene 3 dialectos, el corso del norte, el corso del sur y el dialecto de transición ajacio. Y ahora va a presentar el cuarto idioma no oficial en Francia, que es el euskera. Como hemos visto hasta ahora, el Estado francés, Francia y España, tenemos la misma situación con el catalán y el euskera, y lo vamos a ver ahora, que es el tema principal. Lo vamos a ver con el origen. No pertenece a la familia indoeuropea, pero puede pertenecer, puede tener similitudes con el georgiano. Ha recibido influencias principalmente con el latín, con el castellano, francés, pero también con el árabe y celta. Ha pasado por épocas muy difíciles como la dictadura de Franco y la guerra civil. Los niños tuvieron que estudiar una lengua que desconocían porque si no les castigaban. Ahí empezó un movimiento para crear escuelas en euskera que dominan Ikastola. El primer libro de euskera fue el Linguae Vasco Primitae de Bernat de Etxepare en 1545. En 1643 Gero, el célebre libro de Asular. En 1964
se dan los primeros pasos para la definición y desde 1968 hasta ahora de eso se ha encargado Euskaltzaindia, que es la Academia de la Lengua Vasca. Hablantes, personas que hablan, creció 118.000 hablantes entre los años 2001 y 2006. En 2006 llegó a tener 450.000 hablantes y 6 de cada 10 vascos tienen algún conocimiento con el euskera. El euskera tiene diferentes dialectos que están divididos por zonas, por ejemplo el de Álava, el de Baja Navarra, el guipuzcoano, el vizcaíno y el navarro. El de Vizcaya se llama dialecto occidental, el guipuzcoano dialecto central, el de Navarra dialecto navarro, el de Baja Navarra el subretino y el apurdi también hay otro dialecto. El euskera también tiene unas características, que la G no se pronuncia como la G de gelatina, sino la G de galleta. Y también tiene como, por ejemplo, dos Ts, o sea, que se pronuncia che, dos Ts, TS, TX y TZ. Y el euskera también tiene diferentes cambios entre el euskera y el castellano, como por ejemplo hola, que quiere decir kaixo, y buenos días o nones. Y para dar fin a esto, ahora mis compañeros van a presentar el gallego. Como antes han dicho nuestros compañeros, ahora vamos a hablar del gallego, que es la lengua propia y oficial de Galicia junto con el español. Es una lengua románica proveniente del latín que está emparejada con el portugués. Aparte en Galicia, el gallego se habla en otras partes de España y en otros países extranjeros, llevadas allí por los emigrantes de esta zona. El origen del gallego proviene del galaico-portugués, es una lengua románica proveniente del latín que hasta mediados del siglo XIV estuvo formando un mismo tronco lingüístico con el portugués. Luego el gallego entró en un periodo de decadencia, ya que estuvo ausente de los usos escritos durante 3 siglos. Este periodo se alargó hasta el siglo XIX, que es conocida como los siglos oscuros. Luego, a lo largo del siglo XIX, empezó un nuevo movimiento de renovación cultural llamado Resurgimiento. Luego, pero hasta el siglo XX no obtuvo el conocimiento de lengua oficial, que a finales del siglo XX fue cuando obtuvo el estatus de lengua oficial junto con el español. El gallego se habla galego se habla dentro de España, aparte de Valencia, en Asturias, Zamora y León. Y luego fuera de España, gracias a los inmigrantes que conservaron la lengua, en el norte de América también se habla en Canadá. Y con un total en el mundo de 3.188.400 hablantes. Luego, la evolución, el Estatuto de la Autonomía de Galicia reconoce al gallego como lengua oficial de la autonomía y obliga a todos los poderes públicos y administrativos de conocerla y hablarla en el poder. Las características propias del gallego son, ya que proviene del latín antiguo al castellano, la grafía es muy parecida al español. Tiene 7 vocales en posición tónica y 5 vocales en posición atona, que son A, E, I, O, U. Y el gallego tiene 16 tipos diferentes de diptongos, como ay, por ejemplo. Y a la hora de hablar el idioma es muy importante la pronunciación para poder hablarlo con fluidez. Las letras J, K, W y Y no son letras propias del idioma, pero pueden aparecer en los diccionarios debido a palabras provenientes de otros idiomas. La Real Academia Gallega, las normas ortográficas y morfológicas que hay hoy en día fueron aprobadas en julio del 2003 y las primeras normas aparecieron a finales del siglo XX junto con el reconocimiento de gallego como lengua propia de Galicia y en esa misma época
el Instituto da Lengua Galega publicó el primer manual sobre aprendizaje del gallego. Y ahora, siguiendo con un orden geográfico, vamos a escuchar la presentación de nuestros compañeros sobre el bable, que es la lengua propia de Asturias. Bueno, acabamos de ver la historia un poco sobre el gallego y ahora vamos a pasar hacia Asturias con el dialecto del bable. El asturiano del bable es un dialecto de latín que ha pervivido como lengua tradicional en Asturias y esta lengua no es oficial, pero en algunas partes de Portugal y en Miranda del Duero sí es oficial, pero se conoce como el nombre mirandés. El bable viene de la familia de las lenguas indoeuropeas y tiene un alfabeto latino. Y Asturias se divide en tres tipos de bable, que se llaman el bable occidental, central y oriental. Bueno, en los Torreones los asturianos consideran el asturiano como lengua específica y concreta de Asturias. Pero luego poco a poco se fue extendiendo hacia León, Zamora y todo eso, y se mezclaron el león, el mirandés y el asturiano, formando un idioma que se llama asturleonés. Entonces conocemos, como hemos dicho antes, lo del bable occidental, central y oriental, pues también es el asturleonés occidental, central y oriental. Ahora pasamos a la discriminación. El bable no ha tenido una historia fácil en la historia, pero últimamente esta situación ha ido mejorando gracias a que la gente intenta hablarlo más y así. Y en las escuelas empezaron a usar el bable como asignatura optativa en 1984 y eso poco a poco se fue extendiendo hasta llegar casi al total de los colegios públicos y según una encuesta de 2009 unos 22.000 estudiantes estudiaban esta lengua y estatus actual hoy en día no es oficial pero goza de una protección. En 1998 se aprobó la Ley de Promoción y Uso del Bable y en 2005 se aprobó el Plan de Normalización del Bable con la finalidad de que la gente lo hablara más. Y ahora vamos a dar un salto del mar Cantábrico al mar Mediterráneo y van a presentar mis compañeros el catalán. Como ha dicho mi compañero antes, ahora damos un salto al mar Mediterráneo y concretamente a Cataluña, hablando del catalán. Esta lengua oficial es una de las más potentes junto al euskera y el gallego en España por su tradición literaria milenaria que es muy llamativa o característica. Esta lengua es una lengua romance que proviene del latín vulgar. Se habla en algunos territorios españoles. Es la lengua habitual de 4 millones de habitantes aproximadamente. 7,7 millones podrían hablarla, aunque no la utilizan habitualmente. Y de toda la población, 10,5 millones la entienden, aunque no sepa hablarla. En el siglo XIII, Ramon Llull, un escritor catalán, comenzó a escribir los primeros textos literarios en prosa, haciendo el catalán una lengua importante en la literatura. 2 siglos después, en el siglo XV, ha sido llamado como el siglo de oro de esta lengua, hablando sobre la literatura, aunque comenzó en el siglo XIV. Voy a explicar ahora unos datos del año 2008. 2 millones de personas, que vienen a ser un 34% de la población, tenían como la lengua materna el catalán, frente a un 3,5 millones de personas que tenían como lengua materna el castellano. Y aquí hay en una tabla unos datos de la población que tienen 15 años o más.
y bueno, explica como lengua inicial el catalán lo tienen el 31,6% de la población, el castellano el 55%, el catalán y el castellano, las dos lenguas, el 3,8% y el árabe lo tienen el 2,6%. Y bueno, un poco la situación, todas las zonas en las que se habla el catalán, en las que existe esta lengua, son zonas bilingües debido a que en el siglo XX hubo mucha migración a esta zona y muchos españoles fueron a la zona catalana y entonces pues es una zona bilingüe. Y ahora os voy a hacer una pregunta, a ver si sabéis a quién se les llama camacus dentro de Cataluña. No sabe nadie. Pues en la zona del norte de Léria, es decir, los ilerdenses, les llaman a los que vienen de capital a ver la zona de monte y así, y solían decir los de la ciudad y así solían decir qué macu, que viene a ser qué bonito en catalán, y por eso los de la zona de Léria del norte pues les llaman camacus. Luego, de fonética y traducción nos hemos puesto, pues, por ejemplo, que en el catalán no existen ñes y para conseguir ese sonido juntan la N y la Y escrito, entonces se lee como si fuera una ñ. Luego, las C escritas se leen como S y las tildes se escriben al lado contrario que en el castellano. Luego, por ejemplo, hemos puesto aquí que unas traducciones, por ejemplo, hola, ¿qué tal estás? Sería hola, ¿cómo estás? Luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches sería bon dia, bona tarde, bona nit. Luego, adiós sería adeu. Y muchas gracias, moltes gracias. Luego, en un valle de Cataluña, el Valle de Arán, tiene una peculiaridad. Por ejemplo, que aparte de su lengua oficial, el aranés, tiene otras... tiene en total 4 lenguas allí, que se hablan 4 lenguas. Y luego, en la zona de Rosellón, en Francia, que está pegado a Gerona, también se habla el catalán, y por eso deberíais aprenderos unas cuantas frases para cuando vengan los del intercambio al cole. Y luego va a venir la fabla aragonesa. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la fabla aragonesa, que es la hermana pequeña o la más pobre de toda esta familia de idiomas que hemos analizado anteriormente. Y este idioma, aunque proviene del latín, podemos decir que no tiene ningún tipo de apoyo y es por esto por la que es la más pobre. Aunque este idioma proviene del latín vulgar, es hablado aproximadamente por 11.000 personas y en España, exactamente en Aragón y en una parte de Navarra. Hoy en día podemos decir que está en peligro de desaparecer porque las personas que la hablan no les importa que desaparezca. Y Juan Fernández de Heredia, un escritor que nació en estas épocas, es uno de los autores más importantes porque ha hecho un gran catálogo de obras en aragonés y ha traducido muchas del griego al aragonés. Ahora vamos a hablar un poco de la historia de esta lengua. Como ha dicho mi compañero, esta lengua es de latín vulgar y tiene origen en los valles pirenaicos aragoneses entre el siglo VII y VIII. En el siglo XVIII, con la expansión del primitivo reino de Aragón hacia el sur sobre tierras musulmanas, hizo que esta lengua se llevase por todos los lugares conquistados. Más tarde, la unión del reino de Aragón y el condado de Barcelona supuso una importante influencia mutua entre la lengua catalana y el aragonés. En el siglo XV, el castellano se va convirtiendo progresivamente en la lengua de la nobleza aragonesa y en el ámbito urbano y de las clases altas, y el castellano, y el aragonés solo queda en el ámbito rural.
En los siglos posteriores supondrían entonces la ampliación casi total del castellano en lugares aragoneses, donde actualmente es la única lengua oficial que hay. También voy a especificar un poco las lenguas que se hablan en Aragón. Hay un reducido número de personas monolingües en aragonés, que generalmente suele ser de avanzada edad y de ámbitos rurales. Casi el 100% de los habitantes de Aragón hablan el castellano, aunque un poquito de aragonés también. Aunque en los últimos años ha habido un avance en la lengua, porque hay varias escuelas intentándola ayudar y varias organizaciones como la Fabla Aragonesa, llaman así, también. Como ya he mencionado, se habla un poco el aragonés, el castellano, y también podemos decir que se habla un poco el catalán. Ahora vamos a pasar a los dialectos, a los subdialectos de este dialecto, porque no es un idioma oficial. Tiene 4 subdialectos: el central, el occidental, el oriental y el meridional. El que más se habla es el occidental, pero es el que más rasgos del catalán tiene. Y el que más se conserva, el aragonés puro se puede decir, es el central. Pero no es el que más se habla, como hemos dicho, es el occidental el que más se habla. Luego ahora vamos a pasar al uso y distribución de este dialecto. En este planeta hay 6.000 idiomas y entre estos unos 600 más o menos están a punto de desaparecer, y uno de ellos es la Fabla Aragonesa, porque solo tiene 11.000 hablantes y los hablantes parece que no les importa que se pierda este idioma, porque en los colegios es así. Empezaron a dar clases, pero no es obligatorio ni nada de eso. Si quieres lo estudias, si no, no. Y ahora, como aquí podemos ver, al principio se habla en general, pero luego al final se ha ido disminuyendo y ahora solo se habla en una pequeña parte de Aragón y un cacho de Navarra. Ahora vamos a leer un texto en Aragón. Ahora, un texto en aragonés es un fragmento de un poema, y este dice: no más me queda advertir esto para los sobrenastros, que respeten bien las canas y conservan estos bancos para sentirse cuando les toque, como nos toca a nosotros. Esto quiere decir que respeten a las personas mayores y los bancos como para sentarse como se sientan ellos cuando les toque. Ahora para terminar vamos a pasar al sefardí, aunque no es un idioma de aquí, pero tiene muchos rasgos parecidos al del español. También vamos a hablar. Hemos ido viendo las diferentes lenguas de nuestro país, pero hay un caso muy peculiar, que es el del sefardí, que comenzó con la expulsión de los judíos españoles el 31 de marzo de 1492, y el número de estos exiliados rondaba el 160 y 180.000. Aquellos judíos se repartieron en 3 grupos: los de Castellón, los de Cataluña y Aragón, y los del sur de la península. Los judíos castellanos fueron hacia Portugal, aunque 5 años después fueron nuevamente expulsados, ya que se dio la misma situación que en España. Los catalanes y aragoneses marcharon hacia Italia, pero unos años después España conquistó Nápoles y los habitantes de estas zonas tuvieron que emigrar hacia la península balcánica, Imperio Otomano y Palestina, y los habitantes de Andalucía se fueron a Marruecos. Luego, la historia del sefardí, como he dicho antes, fueron exiliados el 31 de julio de 1492, pero aquellos judíos que llegaron al Imperio Otomano fueron recibidos como representantes de la avanzada civilización occidental y tratados con gran respeto. Los turcos no les obligaron ni a aceptar el idioma ni la religión, y les ofrecieron un nivel social y económico muy superior, lo cual les permitió conservar su lengua durante casi 400 años. Esta lengua es muy parecida al español, y fue en el siglo XVII cuando la diferencia entre el español y el sefardí era mayor. Luego, en el siglo XVIII,
el sefardí entró en una época dorada donde el número de hablantes aumentó consideradamente y se produjo se crearon obras literarias como el Gran Comentario Bíblico y la Variedad Oplística. La prensa sefardí llegó a contar con más de 300 periódicos y comenzó la producción de una literatura de alta calidad, una rica poesía y narrativa y la creación de un teatro muy elaborado. El sefardí empezó a decaer en el siglo XIX, cuando el Imperio Otomano empezó a occidentalizarse, lo cual se manifestó en varios cambios socioculturales y el establecimiento de escuelas extranjeras. Esta situación no llegó a destruir de todo la lengua, pero sí la convirtió en una lengua minoritaria. Luego, en 1912, los sefardíes perdieron la independencia lingüística y esta situación provocó un gran descenso de los hablantes y a vísperas de la Guerra Mundial apenas quedaban 56.000 hablantes sefardíes y la guerra y el exterminio nazi acabó de todo con esta lengua y en efecto en apenas 5 años el sefardí perdió el 90% de sus hablantes. Bueno, voy a hablar ahora sobre las características del sefardí. Es de la familia indoeuropea y aunque no es oficial en ningún país, se habla donde más en Israel y en esa zona. Y bueno, pues como ya ha dicho Pedro en la anterior presentación y ha dicho Nayara, es conocida por el parecido al castellano. Por ejemplo, la cecilla es la che española, por ejemplo, de mucho con cecilla es mucho, y bueno, también la J es la ZH francesa, un oficio, es hijo, y la H es la J española. Luego, de la extensión, hay alrededor de unos 150.000 hablantes por todo el mundo, pero donde más grandes están los grupos de personas así donde se juntan, están en Israel, Turquía y, aunque parezca mentira, en Estados Unidos. Pero aparte de esos tres también están por Bosnia y Herzegovina, Grecia, la República de Macedonia y Bulgaria. Aunque sea originaria de la península ibérica, no se habla en español. Y la comunidad más importante fuera de Israel está en Turquía, donde 15.000 hablantes la usan. Luego, la evolución, el sefardí fue disminuyendo con el paso del tiempo, pero todavía se pueden leer algunos periódicos y revistas en sefardí, como es el Aki Yerusalakim. Y luego en Turquía también hay un periódico bastante famoso que se llama Salón. Para comunicarse, los judíos españoles usan una comunidad que hay en internet, que es la Dirocomunita, y allí publican varios trabajos y investigaciones hechas sobre el sefardí. Y para finalizar nuestra presentación, hay que decir que hemos presentado ya todas las lenguas que nos rodean a nosotros y ya hemos podido ver cuál es la situación que hay alrededor.